¿Cómo entender la historia del becerro de oro al pie del Sinaí? ¿Por qué el pueblo pide a Aarón que le haga dioses? ¿Qué tipo de liderazgo ejerció Aarón en esa ocasión? ¿Cómo se entera Moisés de la apostasía del pueblo? ¿De qué manera reaccionaron Dios y Moisés frente a la apostasía de Israel? Y por último, ¿qué pedido extremo hace Moisés a Dios? Perlas del libro de Éxodo. Bendito Padre que estás en los cielos, al iniciar el estudio del capítulo 32 del libro de Éxodo, te rogamos, Señor, que nos des discernimiento y sabiduría para aprender de esta triste historia del pueblo de Israel al pie del Sinaí. Oh bendito Dios, instrúyenos, Señor, y vuélvenos sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al estudio de una triste historia registrada en la Biblia. El becerro de oro. ¿Qué necesita una persona para creer en Dios? ¿Qué necesita una persona para convertirse al Señor? ¿Qué necesita una persona para poner su vida a los pies del Señor? Dios se había manifestado con poder, con plagas como castigos a Egipto, los había sacado de Egipto. Abrió camino por en medio del Mar Rojo. Les da el maná día a día. Los va guiando cada día una columna de nube y una columna de fuego en la noche, cada día. Al pie del Sinaí celebraron el pacto. Ellos dieron su palabra, se comprometieron de que obedecerían cada una de las palabras de Dios. Moisés subió al monte porque Dios lo llamó. Debía entregarle sus leyes, debía entregarle las tablas del testimonio, debía instruirle sobre todo que tenía que ver con la adoración, sobre el santuario que sería levantado. Había pasado muchos días y ellos olvidaron toda esa manifestación de Dios, el cuidado de Dios, la manifestación sobrenatural allí en el Sinaí. Olvidaron todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Por qué no puede creer en Dios? ¿Por qué? Y ahora miremos hacia adentro de nosotros. ¿Qué tanto creo en Dios? ¿Qué circunstancias pueden hacer que mi fe en Dios cambie? Antes de ingresar al estudio, recuerden, tenemos una misión. Hay que evangelizar. Hay que invitar a las personas a volverse a las Escrituras. Leer la Biblia, creer en la palabra de Dios tal como está escrito. Creer que no nos compete a nosotros interpretarlo. Es algo que debe formar parte de nuestros principios. Ingresemos a este estudio. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
en este primer versículo nosotros encontramos más de una perla. Uno, lamentablemente este pueblo nunca aprendió a ver a Dios como su líder. No veían a Dios como el líder, no veían al Dios Todopoderoso que hizo tantos milagros, tantas señales como su líder. Para ellos el líder era Moisés. Olvidaron que Moisés solo era un instrumento. Y esa triste historia se repite también hoy en día. Para muchos el líder es el pastor, es el anciano, es el director de tal o cual ministerio. Olvidan que Dios es el líder. Los seres humanos son simples instrumentos en las manos de Dios. Los seres humanos, esos instrumentos son reemplazados. Moisés después de 40 años fue reemplazado por Josué. Pero para este pueblo, Dios no era su líder. Primera perla. ¿Es Dios tu líder o tú también necesitas de personas para poder seguir en la fe? Necesitas de modelos humanos. Segunda perla. Ellos asumieron que Moisés ya no va a volver. Y como ya perdimos a este líder, entonces necesitamos un líder. Y no buscan un líder entre los que habían quedado. Moisés había designado a Aarón y a Hur como los que estarían a cargo del pueblo. No, ellos quieren un Dios y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No era suficiente para ellos la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. No era suficiente. ¿Qué tanto necesitamos para creer en Dios? No asumamos. Muchos errores cometemos por asumir, y ellos asumieron que Moisés ya no volvería. Muchos pecados se cometen por asumir. Muchos dolores nos causamos en nuestra vida por asumir. Hay un principio, una frase: no asumas, confirma. Confirma. Y ahora piden, haznos dioses. Lamentablemente, el corazón de este pueblo que había celebrado un pacto con Dios, Dios había proclamado sus mandamientos y ellos dijeron, sí, vamos a hacer, sí, vamos a hacer. Ahora estaba pensando en dioses. Lamentablemente los seres humanos somos así, somos muy emotivos. En un momento de emoción, de éxtasis, decimos sí, sí, amén, amén, gloria a Dios. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, entonces olvidamos todo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y miren, aquí encontramos otra lección, otra perla. Este pueblo había permanecido mucho tiempo, siglos, en Egipto. Desde el ingreso de Jacob con sus hijos hasta la salida pasaron 215 años. Y ellos estaban acostumbrados a formas materiales de deidad. Y romper con esas creencias no fue fácil, a pesar de todo lo que vieron. Y ese es otro desafío que nosotros tenemos. Romper con nuestras creencias que tuvimos antes de conocer a Dios. Cuando das un estudio bíblico debes tener en claro eso. Cuando tú hablas a una persona sobre Dios, le muestras la Biblia, recuerda que esa persona tiene creencias bien establecidas en su corazón. Y a veces pretendemos que con 20 lecciones ya se cambiaron todas las creencias. Puede darse en algunas personas, pero en la gran mayoría no.
Dios les dio más de 20 lecciones desde Egipto hasta ese día. No fue suficiente para este pueblo. Querían dioses. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué tipo de liderazgo ejerció Aarón? ¿Qué tipo de líder era este? Y podríamos decir nosotros, ¿a quién estaba llamando Dios para ser el sumo sacerdote? ¿Acaso Dios no conocía a Aarón? Claro que lo conocía. Y Dios ya había definido que Aarón y sus hijos serían los sacerdotes. Y ahora, en este momento en el cual él debiera ejercer un liderazgo, en un momento en el cual él debiera volver la mirada, la atención del pueblo hacia Dios, Aarón les dice: traigan todos los zarcillos de oro que están en vuestras mujeres, en las orejas de vuestras mujeres. Y es interesante este dato. Hasta los hijos tenían zarcillos en las orejas. En las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Todos los zarcillos de oro, tráiganme. A veces hay líderes en las iglesias que son muy condescendientes. Todo lo que le pide el miembro de iglesia, lo dan. Sí, está bien, está bien. El líder está para encaminar, el líder está para, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, para redarguir, para corregir, para amonestar, para instruir, para enseñar. Pero no, lamentablemente, el liderazgo de Aarón aquí deja mucho que desear. Alarmado por la locura desenfrenada del pueblo y su actitud amenazadora, y viendo en peligro su propia seguridad, Aarón se rindió. Dice el comentario escrito por el linaje de Joel. Pero el hecho es de que este hombre mostró que no estaba preparado para ser el líder. Podía ser el segundo, un buen segundo. Y ahí entramos a otro terreno. Hay personas que son muy buenos ejecutando, muy buenos secundando, pero no son capaces de ejercer el liderazgo cuando son puestos como el número uno. Por eso es que no todos pueden ser primeros ancianos en las iglesias. No todos. Pero lamentablemente a veces se coloca como una especie de rotación, ¿no? Vamos rotando. No todos. Aarón posteriormente fue un buen sumo sacerdote, pero siempre tenía delante de él a Moisés. Él era el líder. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Moisés. Solo los zarcillos de oro de las orejas de las mujeres, de los hijos, de las hijas, fueron suficientes para crear un dios, un becerro. Aarón los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro les resultaba natural a los israelitas por cuanto habían sido testigos del culto al buey Apis en Egipto. Presumiblemente el becerro de oro era una representación material del verdadero Dios, no de alguna deidad pagana, el dios Apis. Y volvemos. Cambiar creencias no es fácil. En algunos casos lleva tiempo. Por eso es que necesitamos tener un encuentro diario con Dios para que esa transformación se vaya produciendo en nuestra vida. Y ellos arrastraban décadas, siglos de costumbres y tradiciones. ¿Y qué dicen?
Al becerro le dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué tal blasfemia, verdad? Pero ahí vamos nosotros en la lucha entre las creencias que tenemos tan arraigadas en nuestra vida con la nueva luz, con el evangelio que está llegando. Y lamentablemente ellos se dejaron arrastrar por sus dioses. Y es lo que sucede hoy en día también en las iglesias. ¿Cuántos becerros han ingresado a las iglesias? ¿Cuántas nuevas creencias que no tienen nada que ver con el escrito está? ¿Cuántas costumbres del mundo están ingresando y ya ingresaron? En estos días estamos en medio de las celebraciones de la Conferencia General, donde se hacen modificaciones, se añaden, se quitan creencias, modifican el manual y lamentablemente esperemos que esta ocasión no suceda como en los congresos anteriores, donde se tomaron acuerdos que no tenían nada que ver con la Biblia. Si usted es una dama, espero no se incomode, pero aquello de pastoras y ancianas no es bíblico. No es bíblico. Y cada vez que nos vamos acercando al tiempo del fin, lamentablemente la iglesia seguirá siendo zarandeada cada vez más y más. La gente va ingresando con sus becerros de oro a la iglesia y no quiere dejar sus becerros de oro, por el contrario, quiere que se siga adorando a sus becerros. Y cuando digo becerros hablo de creencias, de costumbres. ¿Cuántas costumbres van entrando? Pero Dios les había planteado un nuevo estilo de vida, dejar sus becerros, dejar de lado. Ellos dijeron, sí lo vamos a hacer. Y lo mismo se nos pide hoy en día. Todas nuestras costumbres que hemos tenido antes de conocer a Cristo, dejarlos afuera y adoptar el estilo de vida que Dios nos pone delante. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que tenía en mente Aarón? Miren, como que en Aarón había una confusión de ideas. Tiene el becerro, levanta un altar y el altar está delante del becerro. Y Aarón pregona, mañana será fiesta para Jehová. Sintiendo la aprobación popular, Aarón se identificó aún más con esta apostasía, declarando que harían fiesta. Esta debía ser fiesta para Jehová. Este espíritu de transgresión, el esfuerzo por armonizar el culto del Señor con el de los ídolos, no se manifestó solamente en este caso, también habría de motivar gran parte de la idolatría que aquejaría a Israel en el futuro. Y lo mismo se va repitiendo en nuestros tiempos. Vamos combinando, vamos mezclando la adoración establecida por Dios con la adoración a los becerros. ¿Cómo se adora en la iglesia donde usted congrega? ¿Qué es lo que prima? 3 capítulos atrás hablamos acerca de lo sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿Qué no es sagrado? Y ahora el becerro, el altar, y Aarón proclama, será fiesta a Jehová. Y muchos con decir que una alabanza es para Jehová, una prédica es para Jehová, creen que ya todo está bien. No basta decir que es fiesta para Jehová, no basta decir que es alabanza para Jehová. Tiene que ser como Dios lo ha establecido. Tiene que ser como Dios le dijo. ¿Qué le dijo a Moisés? Hazlo conforme a lo que se te ha mostrado. No nos corresponde a nosotros mezclar lo sagrado con lo profano. Y aquí se estaba mezclando lo sagrado con lo profano.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La gente estaba emocionada. Había un éxtasis en el corazón de cada uno. Madrugaron, ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz, cosas que Dios había establecido. ¿Se dan cuenta cómo se va mezclando la adoración a Dios con la adoración a los ídolos? Esta misma experiencia vivida en el desierto, allí al pie del Sinaí, lamentablemente muchas iglesias la siguen viviendo. ¿Qué nos dice aquí? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este regocijo fue tan estruendoso que se escuchó hasta donde estaba Moisés, hasta donde estaba Josué. Recuerden que Josué subió también con Moisés. Estruendoso. ¿En cuántas iglesias no hay supuestamente culto a Jehová y son cultos estruendosos en el cual la gente prácticamente se entrega a un frenesí terrible, un desenfreno total? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Desciende. Dios había desheredado a Israel. Ya no hablaba de él como mi pueblo. Recuerden que Dios habla de Israel como su pueblo. Éxodo 3:10. Ahora dice a Moisés: el pueblo que has sacado. Este pueblo había quebrantado el pacto hecho con Dios y se había apartado de su cuidado y dirección. Como dice Isaías 59:2, nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros. El odio al pecado es inherente al carácter divino. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Moisés, por muy alejado del campamento, no sabía lo que estaba ocurriendo abajo, pero Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Estaba allí con Moisés, pero todo lo ve. Y vio lo que estaba pasando al pie del Sinaí. Se había corrompido el pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le repite a Moisés las mismas palabras que ellos habían pronunciado. Él todo lo ve, todo lo oye. ¿Te das cuenta que no puedes tú fingir nada ante Él, que no puedes esconder nada? Dios estaba concentrado con Moisés, pero eso no implica que perdiera de vista al pueblo. Es que Dios es un Dios omnipresente. Pronto se han apartado. Ellos se comprometieron, pero ahora han roto el pacto. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y en el nombre de quien lo adoraban supuestamente era culto a Jehová. Supuestamente era un culto dirigido al Dios que los había sacado de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios conocía a este pueblo y ya ellos se habían rebelado una y otra vez. ¿Recuerdan las aguas de Mara? ¿Recuerdan? ¿O recuerdan cuando empiezan a quejarse porque no tenían supuestamente carne para comer? Y una y otra vez se fueron quejando y quejando. Y Dios dice: este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo no quiere aprender. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti, y de ti
yo haré una nación grande. Dios estaba proponiendo a Moisés algo realmente grande. ¿Qué le está diciendo? Voy a desaparecer a este pueblo y voy a levantar un pueblo distinto, otro pueblo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Como si Dios estuviera pidiendo permiso a Moisés. Y aquí encontramos otra evidencia del trato especial, del trato personal que había entre Dios y Moisés. ¿Esa propuesta sería aceptada por Moisés? No era nada malo, ¿verdad? Era Dios mismo quien le estaba proponiendo. Y además le dice, de ti yo haré una nación grande. Estaba probando a Moisés, lo estaba preparando para lo que vendría en el futuro. Esta no fue la última vez cuando pasó por tal experiencia. En Números 21, 45 también lo vamos a volver a ver. Moisés percibió que la propuesta de Dios no era definitiva e intercedió por su pueblo. El Señor puso ante Moisés la oportunidad de escoger entre su propia gloria y la honra de Dios y el bienestar de los que estaban bajo su cuidado. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés en los 40 años en el desierto había aprendido muchas cosas. En ese tiempo que le llevó relacionarse con su pueblo, había aprendido a amar a ese pueblo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Moisés estaba hablando ahí con Dios, Dios le estaba hablando y Moisés le responde a Dios y dice, oró a Jehová, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? Es tu pueblo. Ahora Moisés le dice, es tu pueblo, no es mi pueblo. No lo es. Y Moisés va a dar argumentos a Dios por qué no debe desaparecerlo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Miren, aquí estamos encontrando nosotros un lenguaje humano. Ya hemos hablado en el libro de Génesis acerca del arrepentimiento de Dios. Las naciones vecinas habían sabido de las maravillas hechas por Dios para liberar a su pueblo. Imagínense lo que sucedería, lo que se escucharía en todas esas mismas naciones si supieran cómo Dios no pudo hacer ingresar a este pueblo, los eliminó. No sería glorificado el nombre de Dios. Vuélvete, le dice Moisés a Dios, vuélvete del ardor de tu ira. No lo hagas. Como quien dice a una persona que está muy enojada, ¿verdad? Cálmate, cálmate. Este trato especial entre Moisés y Dios a nosotros nos deja una enseñanza. Podemos nosotros allí en el ámbito privado comunicarnos con Dios, abrirle nuestro corazón y manifestarle todo lo que tenemos dentro, todo lo que sentimos, sea que haya amor, sea que haya ira, sea que haya esperanza, desesperanza, abrirle el corazón todo tal cual estamos, tal cual sentimos. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Ahora Moisés en su oración le recuerda a Dios
sus promesas, como quien dice, recuerda tus palabras. Los argumentos que está utilizando Moisés para interceder en favor de su pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor se conmovió por la oración ferviente y desinteresada de su fiel siervo. Dios no podía rechazar los ruegos de uno que pensaba más en su pueblo que en su propia exaltación y honor. ¡Qué tributo para el carácter de Moisés! ¡Qué revelación del amor divino! Las palabras Jehová se arrepintió son un débil intento de expresar ¿qué cosa? La voluntad divina en lenguaje humano. Nosotros entendemos arrepentirnos como cambio de rumbo, como que he estado mal. Pero aquí, este arrepentimiento del cual se habla, nos habla de que le daría una oportunidad más al pueblo. Y por eso nosotros llamamos a nuestro Dios el Dios de las segundas oportunidades. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Esta perla es interesante. Nosotros cuando vemos imágenes como la que trae la diapositiva, siempre nos hemos imaginado que las leyes están escritas solo o estuvieron escritas en cada cara de la piedra, pero aquí nos da un detalle interesante. Las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Así lo escribió Dios, como si fuera un libro. Y las tablas eran obra de Dios. Esas tablas habían sido preparadas por Dios. No lo hizo Moisés. Pero la segunda vez que sube Moisés, sí, Moisés prepararía las tablas y Dios volvería a escribir con su propio dedo. Pero estas tablas fueron preparadas por Dios, son obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué no se imaginaba lo que estaba pasando. Pero imagínense, para que Josué crea que había un alarido de pelea, este fue un desenfreno total, un bullicio total, pero ellos supuestamente estaban adorando a Dios. Y es lo que sucede en algunas iglesias, un caos total, un bullicio ensordecedor terrible. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Moisés sabía lo que estaba pasando abajo. Dios le había dicho qué es lo que estaba sucediendo. Y por eso le dice: aquí no hay pelea alguna. Aquí lo que hay es cantos, alabanzas a los dioses. Pero esas alabanzas eran tan estridentes que parecían alaridos de peleas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las ceremonias religiosas de la mayoría de las naciones de la antigüedad incluían danzas como parte del culto. Entre los hebreos estas eran algunas veces solemnes y dignas, como la danza de David, y otras festivas y gozosas, Éxodo 15:20. Entre los paganos y especialmente entre las naciones orientales, tales danzas tenían un carácter relajado y lascivo. Por ejemplo, cuando Balaam aconseja a Balac, rey de Moab, que haga una fiesta en honor supuestamente a sus dioses, y el pueblo de Israel, los jóvenes de Israel fueron. Esa celebración se convirtió en una promiscuidad terrible.
Y Moisés estaba lleno de ira. Ardió su corazón. Lo que podríamos decir hoy en día, la sangre se le subió al rostro, a la cabeza. Y la ira de Moisés fue tal que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí encontramos una vez más, miren, aquí encontramos un indicio de lo que posteriormente, lamentablemente, marcó la no entrada de Moisés a Canaán, cuando después de muchos años el pueblo le pide agua y Moisés no da honra a Dios. Y aquí Moisés manifiesta ya ese carácter. Todos tenemos esas reacciones y por eso es necesario, y presten atención a esto, cada uno debe conocerse perfectamente. Si yo sé que soy una persona impulsiva, debo trabajar en ese aspecto, aprender habilidades, pedir a Dios que me dé discernimiento, que me ayude a salir de los problemas de una forma distinta. ¿Qué hizo él? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No es extraño que arrojara las tablas violentamente al suelo y las quebrara. Al hacerlo indicó que así como ellos habían quebrantado su pacto con Dios, así también Dios había quebrantado su pacto con ellos. Miren, esa fue la reacción de Moisés. Pero tengamos cuidado con los impulsos de ira. Mucha gente, cuando no se da cuenta de esos impulsos, lo pueden ir dominando y en algunos casos los conduce a crímenes. A crímenes. La impulsividad es terrible. Moisés estaba enojado. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Volvió a la nada al becerro. Las medidas que tomó Moisés para hacer volver al pueblo se fueron dando paso a paso. Primero, quebró las tablas. Ahora, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo. Y dijo Moisés a Aarón, ahora viene como una especie de rendición de cuentas. Y miren, una vez más nos encontramos con un triste liderazgo de Aarón. Y esto debiéramos revisarlo en nuestra vida. ¿Qué pasa con Aarón? Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Por qué los has conducido al pecado? ¿Por qué los has conducido a la apostasía? Y Aarón, en lugar de reconocer su carencia, su falta, Aarón se justifica. Aarón culpa al pueblo. Respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, es inclinado al mal. Debemos aprender nosotros a no justificar nuestra debilidad, nuestro pecado. Si fallamos, reconocer que hemos fallado y no culpemos a los demás por nuestros errores, por nuestras faltas. El pueblo había quedado bajo el liderazgo de Aarón y ahora Aarón le dice, no te enojes, no es para tanto, ¿no? Es lo que dicen algunas personas, pero no es para tanto, ¿por qué te enojas? Tú conoces al pueblo, es inclinado al mal, ellos hacen eso. En pocas palabras, no hay nada que hacer por el pueblo. Y eso no era la respuesta que debía haber dado Aarón. Y aquí encontramos una enseñanza. El liderazgo dentro de la iglesia está dado para instruir, como escribe el apóstol Pedro en su carta, para pastorearlos, para alimentarlos, para llevarlos a los pies de Cristo.
No es simplemente para hacer programas, no es simplemente para ver cómo rellenamos las horas dedicadas al culto. Es para alimentarlos, para fortalecerlos. Si son inclinados al mal, pues es el deber del líder llevarlos hacia Cristo. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Sigue, ¿no?, la justificación de Aarón. Empieza a relatar lo que había pasado. En pocas palabras, él simplemente era como una mesa de partes. Y dice algo más aquí. Dije, ¿quién tiene oro? Me trajeron el oro, yo lo eché al fuego y milagrosamente salió el becerro. En ningún momento Aarón se hace cargo de su responsabilidad, ¿no? Se hace responsable de las cosas que sucedieron. Siempre va culpando al pueblo. Si tú eres un líder que has sido nombrado en tu iglesia, has sido llamado para ejercer el liderazgo, has sido llamado para encaminar a la feligresía. No simplemente para decir que ellos son duros de servir, que ellos son inclinados al mal. Tú debes hacer todo el esfuerzo posible para encaminarlos. Y va a haber más de uno que no va a querer enmendar su camino, pero eso ya es responsabilidad de ellos. Y otra perla, insisto, aprendamos a no justificarnos. Reconozcamos si hemos fallado. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, miren, Moisés ya estaba allí, ya había destrozado completamente el becerro de oro, ya había quebrado las dos tablas. El pueblo seguía desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. La gente estaba dando rienda suelta a sus pasiones, pasiones desenfrenadas. Todo freno moral había sido totalmente abandonado. ¿Cómo empezó este supuesto culto? Un culto a Jehová, ¿no es cierto? Así empezó. Por eso debemos aprender que no basta que se diga que es un culto a Jehová. Debe ser un culto como Dios lo ha establecido. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, de las 12 tribus. Los hijos de Leví se pusieron al lado de Moisés. Los demás no. Las 11 tribus no. No pudiendo detener este vil espectáculo y creyendo que debía recurrirse a una acción más enérgica, Moisés se puso a la puerta del campamento. Miren, imagínense por un momento qué tanto era el desenfreno de esta gente que prácticamente es como que perdió la razón, perdió todo sentido. Y ahora tenía que hacerse algo realmente severo. Se puso Moisés a la puerta. Vinieron los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. La orden realmente severa. Miren todos los problemas que ocasiona un liderazgo débil. ¿Cuántas muertes pudieron evitarse si el liderazgo hubiese sido un liderazgo eficiente, un liderazgo conforme al llamado de Dios? ¿Eres líder? Presta atención al tipo de liderazgo que estás ejerciendo en la iglesia. Donde quiera que los levitas viesen a alguien que todavía persistiera en tomar parte en los ritos licenciosos, debían matarlo con la espada sin tener en cuenta ni lazos de familia ni de amistad.
era necesario recurrir a una acción resuelta para aplastar la rebelión. Jesús aclaró que ningún vínculo terrenal debe interferir con nuestro cumplimiento del deber para con Él. Mateo 8, 21, 22, Mateo 10, 37. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres cuyas vidas se perdieron. ¿Cómo empezó todo? Con un culto supuesto a Jehová. Supuestamente y lamentablemente. Y aquí viene una reflexión. ¿Cuántas personas se perderán al participar de supuestos cultos a Jehová? ¿Cuántas almas se perderán creyendo que están participando de cultos a Jehová? ¿Cuántos? Aquí murieron 3,000. No sabemos, solo Dios sabe. Pero aquí viene a la mente lo que Jesús dijo. Cuidado con ser tropiezo para los demás. Cuidado. Un liderazgo débil puede acarrear desgracia, puede acarrear apostasía, pérdidas de muchas personas. Y hay personas que ya no vuelven. Cuando hay personas que salen de la iglesia producto de un liderazgo débil, ya no vuelven a las iglesias. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Moisés les dice a ellos ahora: ustedes se han consagrado a Jehová. Moisés pronuncia el favor del cielo sobre los levitas, quienes de todo corazón se le habían unido para castigar a los idólatras. La palabra hebrea traducida consagración tiene la idea de ser ordenado para un oficio sagrado. En este caso también implica la bendición especial que Dios tenía reservado para los levitas, el honor de ser escogidos para servir en el santuario. Números 3, 5 al 9. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Esto sugiere que finalmente el pueblo se había dado cuenta de su gran culpa y estaba aterrorizado pensando que todos los culpables serían muertos. El amor y la misericordia de Moisés hacia su pueblo lo llevaron a interceder nuevamente ante el Señor en su favor. Hay aquí una profunda lección que los ministros del Evangelio debieran examinar bien. Si bien es cierto que como pastores del rebaño debieran amar a sus miembros y atraerlos hacia Dios, también deben mostrar al pueblo sus transgresiones. Al mismo tiempo deben rogar fervorosamente a Dios, pidiendo el perdón del pecado mediante la misericordia de Cristo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Moisés confiesa el pecado del pueblo. Ha cometido. Porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí Moisés hace algo realmente muy, ¿cómo se puede decir? Una acción muy audaz, intrépido. ¿Cómo podríamos llamarlo nosotros? Le dice: Señor, ellos han pecado, se han levantado un becerro, pero te pido que los perdones. Y si tú no los perdonas, también ráeme de tu libro.
Tan grande era el amor que Moisés sentía por sus hermanos descarriados, que si no podía impedir su destrucción, por lo menos no quería verla. Estaba dispuesto a no estar registrado entre los vivientes. Estaba dispuesto a entregar su propia vida si eso podía servir para hacer expiación por el pecado de ellos. Ráeme de tu libro. Saben, la Biblia habla de muchos libros. Jesús habla en Lucas 10:20 acerca de el libro donde están escritos los nombres de los justos. Dice, alégrense de que sus nombres estén escritos en los libros. No se alegren tanto de que los diablos se sometan a ustedes. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, cuando todos las personas se presentan ante el gran trono blanco, dice el apóstol, Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida están registrados los nombres de todos los que adoran a Dios. Y eso lo encontramos también en el mismo Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que todos adoraron a la bestia, pero no aquellos cuyos nombres estaban registrados en el libro de la vida. ¿Ah? Y lo adoraron a la bestia. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. ¿Qué necesitamos para que nuestro nombre esté en el libro de la vida? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Tomar el bautismo, salvo raras excepciones. Todos tienen que tomar el bautismo, porque es el símbolo de muerte, sepultura y resurrección, la experiencia del nuevo nacimiento. Ante estas palabras desesperadas de Moisés, porque son palabras desesperadas, si no los perdonas, entonces bórrame también a mí. En la versión en lenguaje sencillo dice, entonces quítame la vida. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios dará a cada uno conforme a sus obras. El galardón se dará a cada uno conforme a lo que hizo. Así dice Apocalipsis 22:12. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. En el día del castigo. ¿Cuándo fue ese día del castigo? ¿En cuánto tiempo sucedió? Dice el versículo 35, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hay pecados, como dice el apóstol, que son pecados de muerte, y hay pecados que no son de muerte. Y lamentablemente, este pecado se convirtió en un pecado de muerte. Muchos murieron. No murieron todos, porque no todos tienen la misma participación. Algunos participan simplemente porque son arrastrados. Otros participan conscientemente. Y Jehová hirió al pueblo. Luego de la matanza de los 3000, que hemos visto en el versículo 28, se declaró una plaga en el campamento. Aún esta era una evidencia de la misericordia divina para hacer resaltar el peligro de ceder al pecado. Aunque Dios estaba dispuesto a perdonar a los suyos, si ellos podían obtener demasiado fácilmente ese perdón, serían más osados para cometer transgresiones otra vez. Y lamentablemente, hay personas que no aprenden y van repitiendo sus errores una y otra vez. En todo el trato de Dios con nosotros hoy,
Debiéramos estudiar para entender su propósito divino y aprender las lecciones que desea que aprendamos. De esta manera, quiere desarrollar y fortalecer nuestro carácter. ¿Qué necesitamos que Dios haga por nosotros para que creamos? Dios hizo tanto por Israel, pero ellos no querían creer. ¿Qué necesitas tú que Dios haga por ti para que creas? Que Dios te bendiga. Amén.